Lucas 23 del 39 al 44. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El 40 decía, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Lucas nos está hablando de dos personas que están siendo crucificadas juntamente con Jesús. Y yo estoy seguro que todo el mundo ha visto, todo lo que estamos aquí hemos visto esta escena en alguna película de Semana Santa. Y es interesante ver que estos dos hombres que eran culpables, tanto como el que estaba a la izquierda como estaba a la derecha de Jesús, eran lo común que tenían entre ellos dos, que eran culpables. Y de esa manera estaban en la cruz. ¿Por qué? Porque habían hecho algo que necesariamente merecía ese castigo. Pero es interesante que ver estos dos hombres, tanto el de la izquierda como el de la derecha que estaba al costado de Jesús, representan la humanidad. Todo el mundo está representado en estas dos personas que estaban con Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos hemos pecado, por lo tanto, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero la diferencia y lo interesante está en cómo es nuestra respuesta ante la cruz de Jesús, ante la sangre de Jesús derramada en esa cruz. Es eso, nuestra respuesta ante la cruz, nuestra respuesta ante la sangre, lo que va a marcar una diferencia en nuestro destino. Dile a la persona que está a tu costado, ¿cuál es tu actitud hacia la cruz? La Biblia nos enseña que para los que se pierden, la cruz es locura. La sangre de Jesús para ellos no tiene sentido, pero para nosotros o para los que reciben a Cristo, para los que se arrepienten, dice que es poder de Dios. Dile a la persona que está a tu costado, yo creo en el poder de Dios. Ahora voltea a la persona que ignoraste y dile, la cruz es poder de Dios. Oye, el ladrón, uno de esos ladrones endureció tanto su corazón que ni siquiera en el último segundo de su vida pudo arrepentirse. Y lo que la palabra nos enseña o lo que esto refleja es que si nosotros no somos capaces de arrepentirnos ahora, probablemente más adelante no lo podamos hacer. El arrepentimiento es algo con la cual debemos vivir a diario. Cuando tú crees en el poder que hay en la sangre de Cristo, tú crees en el poder que hay en la decisión del arrepentimiento genuino. Dile a la persona que está a tu costado, he sido redimido por la sangre de Cristo. Cuando estos dos malhechores estaban al lado de Jesús, uno le dijo, oye, ¿sabes qué? Sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros. Como dándole una orden, ¿no? Y no mostraba ese arrepentimiento, no tenía un corazón arrepentido. Pero vemos que el otro sí respondió de una manera diferente y reaccionó de una manera diferente diciéndole, Señor, acuérdate de mí, ¿no? Y reconoció que había fallado, reconoció que se estaba arrepintiendo. Y en otras palabras le estaba diciendo, Señor, por favor, dame una oportunidad. Y todo lo que estamos aquí, si hay algo en común que podamos tener, que podamos reconocer, es que hasta el día de hoy hemos pecado delante de Dios. Pero si tú le pides al Señor una nueva oportunidad, Él te la puede dar. Lo que hace el pecado muchas veces es traer vergüenza. ¿Te acuerdas con Adán y Eva pecaron? Ellos lo primero que sintieron fueron vergüenza porque se escondieron de Dios. El enemigo siempre te va a poner en tu corazón, en tu mente, vergüenza, temor. Va a querer que le creas que Dios no quiere verte, que Dios no quiere atenderte. Porque son esos pensamientos que cuando vienen a nuestra mente cada vez que pecamos. Pero si hay arrepentimiento, inmediatamente se abre una puerta donde Dios nos invita a entrar para poder tener su bendición. La respuesta de Jesús fue, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y me encanta esa parte, porque si algo que he aprendido es que aquí nos enseña que la bendición de Dios no es para mañana, no es para algún día. La bendición de Dios es para
hoy. La bendición de Dios es para hoy. Estas dos personas que estaban al lado de Jesús representan nuestra actitud. Tú puedes tomar la actitud de endurecer tu corazón y decir, bueno, pues, si existe Dios, que me sane, que salve a mi familia, que renueve mis finanzas, que me saque de la deuda, que haga el milagrito. O puedes tener la actitud que el otro malhechor la tuvo. La actitud que el Señor quiere que tengamos es como aquel malhechor o ladrón que pidió perdón, se arrepintió de todo corazón e inmediatamente entró al paraíso, inmediatamente entró a la bendición de Dios. ¿Cuál va a ser tu actitud, iglesia? Hay 3 beneficios, no digo que son los únicos, pero 3 beneficios de la redención por la sangre de Jesús. La primera redención es la espiritual. Vayamos a Romanos 8:1, es un versículo muy conocido. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne o qué es andar conforme al Espíritu, iglesia? Te hago una pregunta. Jesús ayunó 40 días. ¿Alguien acá que ha ayunado 40 días? Ya, algo en común que podamos tener. ¿Alguien ha ayunado mediodía quizás? ¿Sí? Eso, muy bien. No, ahí sí hemos eliminado la mayoría. Entonces, cuando uno está ayunando, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que uno piensa? Seamos sinceros. No te vayas a dar del espiritual y vas a decir, yo pienso cuando ayuno y estoy pensando en la palabra del Señor y en la oración y en la meditación porque, bueno, es la expectativa, pero muchas veces no es la realidad. Entonces, ¿cuál es tu deseo más grande cuando estás ayunando? Que se adelante el tiempo para terminar el ayuno y comer, ¿cierto? O ya, por ejemplo, cuando te vas a hacer un examen en ayunas, de repente un examen de orina, de sangre, qué sé yo, que te hacen ir en ayunas, ¿qué es lo que tú piensas? A veces ni siquiera piensas en el resultado. Piensas en que ya se corte, que te atiendan rápido para ir a comer tu desayuno, ¿no? Entonces, el Señor desea que tengamos un hambre por la palabra que salga de lo más profundo de nuestro corazón, que cuando tú te despiertes y digas, Señor, ¿qué me vas a hablar el día de hoy? Y lo primero que puedas hacer, o de las primeras cosas que puedas hacer es agarrar un versículo y poder meditarlo durante el día, porque esa es la redención espiritual que el Señor vino a traer a través de su sangre. Entonces, si tú estás en el Espíritu y viene un pensamiento que dice, el Señor no te va a escuchar, porque, por ejemplo, todos cuando hemos pasado por enfermedades o cuando hemos luchado con ciertas cosas, lo primero que uno piensa y dice, no, yo creo, Señor, yo creo que esto es grave. No, te viene un dolorcito aquí de repente al costado y te vas al mercado y te encuentras con tu casera y le dices, casera, ¿qué tiene? No, que tengo un dolorcito aquí con el que he amanecido. Y tu casera dice, casera, no, yo he escuchado que eso es gravísimo. Y los pensamientos que se te vienen a la cabeza es, ahora, Señor, ¿qué tengo? ¿Qué me va a pasar? ¿No? Y te enfermas y empiezas a escuchar cosas y el enemigo comienza a hablar a la mente, a tus pensamientos. Pero si tú estás alimentado con la palabra de Dios, el enemigo no podrá ganar la batalla en tu mente. Y me encanta porque ¿qué le respondió Jesús al diablo cuando vino a tentarlo con comida? Y me parece interesante, y esto de repente para otro tema, porque no lo vino a tentar con algo malo. La primera tentación que tuvo fue con algo bueno, que es la comida. Pero ya es para otro tema. Entonces lo primero que le dijo fue, apártate de mí, Satanás. Entonces estoy seguro que muchas veces has estado pensando o has estado batallando en tu mente y vienes a la iglesia y piensas, yo no creo que sea imposible para cambiar, yo no creo que vaya a lograrlo, la iglesia no es para mí, soy un hipócrita, no voy a poder cambiar o dejar estos hábitos. Y el enemigo comienza a poner pensamientos en tu mente de no vas a poder hacerlo, no lo vas a lograr, no vas a poder cambiar a ti o a tu familia. Y si estás caminando conforme al Espíritu, si has sido lavado conforme a la sangre de Jesús o por la sangre de Jesús, lo que le vas a responder a Satanás es lo siguiente. Repite después de mí, apártate de mí, Satanás. Así es como tienes que responderle. Jesús lo dijo con autoridad, ¿cierto? Y nosotros a veces lo decimos así como que medio asustadito. No, apártate de mí, Satanás. Y tú tienes que decirle con autoridad, creyendo,
Porque la sangre de Cristo ha lavado tu vida. Y cuando la sangre de Cristo lava tu vida, el enemigo automáticamente, inmediatamente tiene que huir. Porque cuando tú eres consciente de que la sangre de Cristo te ha lavado, te ha redimido, como lo dijo nuestro pastor en la mañana, hay una línea espiritual que se pone y que el enemigo no va a poder avanzar más. Repite conmigo: apártate de mí, Satanás. Ahora, esta parte es importante, pero lo que va a alimentar tu fe todos los días va a ser la palabra de Dios. Si has sido redimido por la sangre de Jesús, eres una persona que tiene que vivir conforme a la palabra de Dios todos los días. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Muy bien. Ahí como que los amenes bajan un poco, ¿no? Entonces, ¿cuántos viven conforme a la palabra de Dios? Muy bien. Ahora levanta tu Biblia. No, levanta tu Biblia. No, eso, muy bien, esa gente. Ahora, levanta. Ahora, ¿quién tiene una Biblia en el celular? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros hemos perdido o estamos perdiendo una muy buena costumbre, que es cargar con la Biblia. Ahora en día, todo lo tenemos en el celular. Que no está mal, y no estoy condenando a que no tengas la Biblia en el celular, ojo. Pero tengo una pregunta, a ver, levanta tu WhatsApp. Levanta tu TikTok, tu Facebook, tu Instagram. ¿Cierto? Entonces, el teléfono te sirve para todo. Entonces, tú estás aquí en la reunión y estás concentrado escuchando la prédica de nuestro pastor, que por cierto, un paréntesis, si no la has visto, la prédica en la mañana, o te la has perdido por algún motivo, llegando a tu casa, anda a verla, vela mañana si quieres, está muy buena, así que no te puedes perder esa prédica que el pastor se mandó hoy día en la mañana. Entonces, tú estás escuchando la prédica de nuestro pastor Víctor y entonces estás ahí escuchando y quieres anotar y justo estás leyendo el versículo que dice y te llega una notificación de un grupo de WhatsApp. Y quizás es poco probable que tú te aguantes la gana de no ver ese mensaje. Entonces se vuelve una distracción y no te concentras en lo que el Señor te quiere decir. Entonces cuando tú vengas a la iglesia, puedes hacer una determinación y decir, ¿sabes qué? Yo voy a llevar mi Biblia. Y si no tienes una física, es una buena razón para que te puedas comprar una. Así que el reto de esta semana va a ser que tú puedas determinar leer una porción de la palabra de Dios todos los días. ¿Está bien? Muy bien, entonces cuando uno lee la palabra, tiene las herramientas para poder vencer a Satanás. Porque Jesús le respondió, apártate de mí, Satanás. Repite conmigo. Pero no terminó ahí. Nosotros nos gusta decir, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera. Y nada más. Pero hay una otra parte que es importante. Entonces cuando usted pasa por un problema o por una tentación, la otra parte que Jesús dijo, escrito está. Entonces cuando tú pases por un problemilla, cuando tú pases por una tentación, tú tienes que decir, escrito. Pero a veces lo que pasa, no pasa eso, porque a veces tú dices, viene un problemilla, un dolor, y dice, escrito está. Pero ay, como decía el pastor Víctor, y ahí está el enemigo sentado cruzado de brazos, esperando que te acuerdes el versículo del pastor. Y en eso que te acuerdas, dices, allá, escrito está. De tal manera reprendió Dios al mundo que fuera Satanás, amén. Y le dices un combinado de todos los versículos que casi te acuerdas, pero que no termina siendo la palabra de Dios. Y lo único que vale es la palabra de Dios. Repite conmigo. Escrito está. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El enemigo va a venir a condenarte, va a venir a avergonzarte. Te ha dicho que de repente si estás enfrentando una enfermedad, de repente es por algún pecado y va a venir a traer mucha vergüenza a tu vida. Pero cuando vengan esos pensamientos, tú vas a responder, escrito está. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La segunda redención, y es la redención física.
Cuando Jesús estuvo allí en la cruz, enfrentó el sufrimiento más grande que una persona puede enfrentar. Y no solamente estamos hablando del sufrimiento físico, sino del espiritual. Piensa por un momento, ¿cómo sería cargar con los pecados, con todos tus pecados? Ahora, piensa cargar con los pecados de toda la humanidad. Así que el sufrimiento que él experimentó fue muy grande. Y por si fuera poco, tú sabes que lo llevaron a un patio y lo azotaron con latigazos. ¿Y sabes lo que nos enseña la palabra de Dios que pasó en ese momento? Hay un versículo que quizás todos lo sabemos y lo tenemos impreso de repente en el refrigerador, y es Isaías 53:5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas. Ahí vemos que el Señor redimió y canceló toda maldición. Volvamos al ejemplo de los dos hombres que estaban crucificados juntos con Jesús. Uno de ellos no aceptó el sacrificio de Jesús y el otro sí aceptó el sacrificio de Jesús. Aunque los dos eran culpables, uno entró al paraíso y el otro no pudo entrar al paraíso. ¿Cuál fue la diferencia? En que uno sí recibió el sacrificio de Jesús. Jesús hizo el sacrificio por ti y lo hizo por mí, pero depende de cada uno de nosotros si lo aceptamos o no lo aceptamos. Y es la única manera de poder entrar en la bendición plena que Dios tiene para nosotros, en aceptar el sacrificio que Él hizo por nosotros. En el pasaje que acabamos de leer de Isaías dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades. Así que si tú estás enfrentando alguna dolencia, alguna enfermedad, vas a decir y vas a repetir después de mí: escrito está, por sus llagas nosotros fuimos curados. Y de repente no es una enfermedad, pero sí estás enfrentando con la ansiedad, con la depresión, con la frustración. No hay paz en tu vida, no hay paz en tu familia, en tu casa. ¿Qué le vas a responder al enemigo? Le vas a repetir de la siguiente manera. Repite después de mí: escrito está, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hoy declaro sanidad sobre mi vida. Declaro que viene la paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús. Lo tienes que decir con autoridad, porque escrito está. Escrito está. Y la tercera redención y última, la redención en nuestras finanzas. ¿Cuántos anhelan que sus finanzas puedan ser redimidas? ¿Sí? Este es el tiempo donde el Señor va a redimir las finanzas de su pueblo, y ya lo estaba haciendo en el transcurso de este año en nuestra iglesia. Pero hay cosas que debemos analizar si hemos permitido en nuestro corazón poder entrar. Porque la Biblia nos enseña que la maldición no viene sin causa. Es un proverbio, que la maldición nunca viene sin causa. Porque si estamos viviendo problemas en nuestras finanzas, tiene que tener una raíz. La palabra nos enseña que Jesús se hizo pobre, que murió en una cruz sin absolutamente nada, casi desnudo, incluso a veces dicen que no tenía ni una tumba. ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor llevó nuestra pobreza en la cruz del Calvario. ¿Y cómo podemos acceder a esa redención? Lo primero que nosotros, para poder permitir que en la redención de nuestras finanzas, es analizar nuestro corazón. Y ya te hago una pregunta. Si tú quieres que tus finanzas puedan ser redimidas, ver una mejora en tus finanzas, y para poder aplicar la sangre de Cristo en nuestras finanzas, te hago primero una pregunta. ¿Has permitido desobediencia? Porque la desobediencia acarrea consigo pobreza. Deuteronomio 28:29 dice: andarás a tientas a plena luz del día como un ciego que palpa en la oscuridad, pero no encontrarás la senda. Te oprimirán y te asaltarán constantemente y nadie vendrá en tu ayuda. Cuando hay desobediencia, hay falta de recursos. ¿Por qué? Porque solo la obediencia es la que trae bendición.
La desobediencia trae falta de recursos, pero la obediencia es la que trae bendición. ¿Has estado dejando entrar desobediencia a tu vida? ¿En alguna área de tu vida o en el área de finanzas? Lo segundo que tienes que preguntarte es si no has servido al Señor con alegría. Quizás puedas estar sirviendo, pero ya no lo haces con alegría. Ahí el enemigo tiene un fundamento para poder robarte la bendición. Ese es el tiempo que tú le digas al Señor, ya el 8º mes del año, donde de repente ya las fuerzas se están agotando, donde ya tu ánimo, tu alegría no era como iniciaste en enero, donde le prometiste a Dios el 31 de diciembre a las 12 de la noche, le prometiste, Señor, este año yo te voy a servir con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente, pero estamos a agosto y estás aquí sirviendo, pero ya no lo estás haciendo con alegría. Pero este es el tiempo, esta es la noche, donde puedas volverle a decirle a Dios, te voy a servir lo que queda del año, lo que queda de mi vida, con alegría. ¿Cuántas veces te ha tocado hablar a otros de cómo el Señor prospera, bendice, levanta, pero no has tenido ni un sol en el bolsillo? A mí me ha pasado algunas ocasiones. Y cuando han venido de los muchachos a poder justamente pedirme de repente hablar conmigo acerca de esos temas, le he dicho, oye, tranquilo, ya no, tranquilo, le he dicho, ahora somos 2. Así que tranquilo, porque a mí también me ha pasado. Entonces el enemigo aprovecha esa situación e intenta poner en tu corazón pensamientos, ¿no? Donde, hoy, ¿con qué cara le estás hablando a él? Mejor dile que te preste, más bien. Entonces, ¿no? Y te quiere quitar esa autoridad. Entonces, pero cuando tú eres consciente de a quién tú le sirves, con autoridad tú puedes decir, mi provisión no viene de lo que tenga en el bolsillo. Mi provisión viene de mi Padre Celestial, quien hizo los cielos y la tierra y quien es el dueño del oro y de la plata. Es tiempo, iglesia, de decirle al Señor, Señor, yo te voy a servir con alegría. 2 cosas para la redención de nuestras finanzas. ¿Has dejado entrar desobediencia a tu vida? ¿Le estás sirviendo a Dios con alegría? Es tiempo de servirle a Dios con alegría y con todo el corazón. Si tú le sirves a Dios con alegría y le sirves con todo el corazón, estoy seguro que Él te va a bendecir y Él te va a prosperar. Dile a la persona que está a tu costado, vamos a servir al Señor con alegría. Lo tercero es, damos cuenta si estamos fallando en nuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3, 8 y 9 dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado estafando. Si hemos robado al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, hoy podemos orar diciéndole, Señor, esa sangre que brotó de las llagas de tus heridas, que puedan sanar toda herida en mi vida espiritual, emocional, en mis finanzas, que pueda arrancar toda maldición de pobreza. ¿Cuántos dicen amén? Si de pronto tú has permitido, hoy tú puedes comprometerte con el Señor en serle fiel con los diezmos y las ofrendas, en serle fiel a Dios con lo que a Él le pertenece. Un versículo muy conocido con relación a este tema es: probando en esto, pruébalo. Cuando yo converso con los jóvenes que ya trabajan, le digo, vamos a hablar de un tema y solamente te lo voy a tocar una sola vez para que no creas que yo te estoy insistiendo en esto. Le cuento lo que el Señor hizo conmigo en el área de finanzas, de cómo proveyó para poder salir de casa y mantener a mi madre, y cómo Él proveyó de todos los recursos, hasta de la casa que ahora le doy, que todos los días le doy gracias donde vivo.
Digo, si hay algo que abrió una puerta de bendición hasta el día de hoy, es el serle fiel en las finanzas. En los meses que comisiono o en los meses que no comisiono. En los meses que van bien en las ventas o en los meses que no van tan bien en las ventas. Y eso es algo que he aprendido. Digo, una sola vez, pruébalo, es mi mayor consejo, en esta área. Y lo han hecho, y yo he visto cómo cuando iniciaron con un trabajo, cuando tenían que tener 2 o 3 trabajos, a raíz que fueron fiel con el Señor les dio un trabajo que equivalía por esos 2 o 3 trabajos que tenían. Y descansan sábados, domingos. ¿Y cuántas puertas más ha abierto el Señor? Y el mismo consejo es para usted, iglesia. De repente tú eres mayor, ¿no? Y me tomas aquí como de repente alguien más joven que tú. Yo te lo digo de todo corazón, pruébalo. Serle fiel a Dios en lo que Él se merece. Tus diezmos y tus ofrendas. Gálatas 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Repite conmigo: Cristo me redimió de la maldición. De repente hay pensamientos en tu mente que han estado, de repente, con los cuales has estado luchando. Hay enfermedades con las cuales de repente también has estado luchando hasta el momento, con lo que has venido de repente batallando, con dolores en algún lugar de tu cuerpo, con algún diagnóstico de repente que el doctor te ha podido hacer. De repente estás pasando luchas con tus finanzas. Tú vas a decir lo siguiente, repite después de mí: Satanás, apártate de mí, porque escrito está: Cristo me redimió de la maldición. Iglesia, Él puede redimirnos. Él hizo el sacrificio por ti y por mí. ¿Con qué actitud tú vas a responder el día de hoy?